Soy Susi MC y este es una despedida homenaje al Papa de los Pobres, que el 24 de abril en la Basílica de San Pedro hubo una capilla ardiente en el Vaticano donde se velaban los restos del Papa Francisco, que falleció el 21 de abril del 25 a los 88 años, a la hora 7:35 am. Y se le dio el último adiós. Todos los medios del planeta describen y anuncian el suceso, y ahora el Vaticano deberá elegir otro papa a través de un cónclave. Y bueno, tendremos que saber cuándo habemos papa y con la señal del humo blanco. Esta reseña podemos decir que es aclaratoria, testimonial, y diremos que nació el 17-12 del 36 en el barrio de Flores, Argentina. Es el primer papa latinoamericano que llega al Vaticano y ha fallecido hace poco, el 21 de abril del 25, en Santa Marta, Ciudad del Vaticano. Su nombre completo es Jorge Mario Bergoglio y es el 266, es el número del Papa, de su llegada como Papa. Y bueno, ahora vuelve a ser, como dice su familia, solamente Jorge, pero va a estar por la eternidad, digamos, como fue Juan Pablo II y otros papas importantes, va a estar en la historia, y su gestión nos parece que fue muy buena para que sea siempre recordado por todos. Jorge fue el mayor de 5 hermanos. Ahora solo le quedaba una hermana y varios sobrinos. Su padre era Mario José, un contador y empleado de ferrocarril, un italiano que huyó hacia Buenos Aires con el fascismo. Regina, la madre, una ama de casa, que nació en Buenos Aires, pero era hija de inmigrantes. Bueno, Jorge concurre al Colegio Salesiano Ramos Mejía, también estudió química, humanidades, filosofía y teología. Las profesiones eran técnico químico de laboratorio, su primer trabajo, y era profesor y teólogo. Estuvo en el seminario de la Compañía de Jesús. En el 64 y 65, profesor de literatura y psicología en Santa Fe. 1957, sacerdote en Villa Devoto. En el 67-70 ejerció teología. En el 69, a sus 33 años, se convierte en sacerdote. En el 73 y 79 era el superior provincial de jesuitas en Argentina. En el 76 vino la dictadura, una época tormentosa para la vida acá en el Cono Sur, en varios países. En el 80 y 86 fue rector del Colegio Máximo en la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, una zona bastante humilde. Pudo conocer al escritor Borges en un seminario. En el 58 al 60 había hecho un curso de ciencias clásicas, que eran historia, literatura, latín y griego. Tuvo la influencia en los 70 de la filósofa Amelia Podetti y estuvo en un pasaje en Alemania, en Buenos Aires, en el 90-92 en Córdoba, estuvo 6 años con los jesuitas, que al principio parece que fue un castigo. En el 92 fue obispo de la titular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, sustituyó al vicario general Cuarracino. En el 97 fue arzobispo coadjutor de Buenos Aires. En el 98 gran canciller de la Universidad Católica Argentina y llegó a arzobispo el 28 de febrero del 98. Siguiendo esta cronología, en 2001 Juan Pablo II lo nombra cardenal.
Fue presbítero de San Roberto Balarmino y miembro de la Conferencia Episcopal Argentina de 2005 a 2011. En 2005, el 2 de abril, fue candidato al trono de San Pedro. Ahí nombraron al Papa, que se llamó Benedicto XVI, que después fue muy amigo suyo cuando él después también salió Papa. Bueno, de 2005 a 2011 fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el 13 de marzo del 13, por cónclave en el Vaticano. Se aceptó la renuncia de Benedicto XVI y eligen de Papa a Jorge Bergoglio, cuyo nombre religioso él eligió a Francisco en homenaje a ese santo de Asís. Fue el primer papa jesuita y de América Latina también el primero no europeo, digamos. Su gestión propició mayor participación de mujeres en Iglesia Católica, bregó por justicia social, una iglesia más cerca de la gente, y tuvo en cuenta a las personas LGBT, y se preocupó por la ecología, defendió a los migrantes, y su personalidad era humilde y de adhesión a los pobres y marginados, y dio el ejemplo él viviendo de forma siempre sencilla y sin nada ostentosa. Bregaba, como dijimos, por justicia social, vivía en una casa de Santa Marta, no en el Palacio Apostólico Vaticano, una casa sencilla, cerca, pero él se hacía su comida, por ejemplo, una vida bastante austera. Hizo importantes reformas en la curia romana en cuanto a economía, finanzas y administración, siempre buscando transparencias, menos burocracia, y la lucha contra la pedofilia y los abusos a menores y migrantes fueron sus pilares fundamentales. En derecho canónico, en sanidad, laicidad, etc. En 2005 fue presidente de la Conferencia Episcopal, tramitando la beatificación de 6 padres palatinos, asesinados en el 76 por el régimen militar argentino, lo que se conoce como Masacre de San Patricio. Y otras obras también que hizo fue reforzar la tarea pastoral en las parroquias, con más sacerdotes en las villas miseria, y por algo fue llamado obispo de los pobres. Contrario totalmente a trata de personas, víctimas de accidentes y tragedias como Cromañón, que pasó en 2004, y la de estudiantes de 2012, los 11 estudiantes. Hizo misas incluso para prostitutas, visitó cárceles. Bueno, de hecho, sus últimos dinero que tenía en su cuenta, 200.000 euros, fueron para ayudar a una cárcel que había visitado unos días antes de morir y para que compraran maquinarias de trabajo. Porque él se quedó con 100 euros, creo, nada más. Lo demás todo lo donó y nunca cobró el sueldo de la iglesia, lo donaba totalmente. Su estilo de vida, como dijimos, nada ostentoso, no tenía chofer, vivía en apartamento chico, gustaba de la ópera, del tango, del fútbol y era socio del Club San Lorenzo, del club de fútbol en Argentina. En 1976, con la dictadura, persiguió a los teólogos, la dictadura perseguía a los teólogos de la liberación, que eran las ideas de Jorge Bergoglio. También perseguía a villeros y a los del tercer mundo, e incluso tenían en ESMA, donde castigaban y los tenían detenidos. Tenían a 2 sacerdotes jesuitas, Orlando Llorio y Francisco Yalix, de las villas miseria de Buenos Aires. Francisco hizo gestiones, entrevistó con los dictadores Jorge Videla y Eduardo Macera para liberarlos. Incluso de esta etapa se han hecho películas, bueno, hay libros
mucha información sobre este hecho. Y él organizó también una red clandestina para que la gente huyese a Brasil, los que eran perseguidos de la dictadura. Declaró 2 veces como testigo por juicios de crímenes de lesa humanidad, por el terrorismo de Estado de los 70 y 80 en esta megacausa de ESMA. La declaración fue de 3 horas y filmada, se hizo pública. La causa, el plan sistemático por secuestro y supresión de identidad de menores. A los 75 años había renunciado como arzobispo y con planes de jubilarse. Incluso eligió el hogar donde se iba a refugiar para socios mayores, pero en 2005, por 40 votos de 77, fue elegido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pero en segundo puesto quedó Bergoglio. Y recién en el cónclave de 2013, el candidato reformista tenía confianza de Benedicto XVI y era miembro de la Pontificia Comunidad para América Latina, la CAL. Hubo una ponencia de Bergoglio de 4 puntos antes del cónclave, donde pedía una iglesia que saliese de la periferia asistencial y autorreferencial, o sea, centrada en sí misma. Fueron 2 de los puntos clave, y el 13 de marzo a las 19:06, en la quinta ronda de votaciones, en el segundo día del cónclave, el sucesor de Benedicto XVI era Bergoglio, el primer no europeo, desde el año 741 con Gregorio III, que era sirio. Era el primero de la Compañía de Jesús. Bueno, entonces él es elegido, rezó por Benedicto y por él, y en la Catedral de Buenos Aires se celebró entonces la elección y se hizo una misa en el templo. Quería una iglesia pobre y para los pobres, y el nombre Francisco por Francisco de Asís. Francisco agradeció a los fieles, a los miles de fieles, por teléfono que estaban en la Catedral de Buenos Aires. El 23 de marzo va a saludar a Benedicto XVI, toma un helicóptero y parte hasta Castel Gandolfo. Estuvo 3 horas, los 2 oraron en la capilla. Dice, somos hermanos, dice, es un regalo, Nuestra Señora de la Humildad le regaló a su amigo Benedicto. Fueron a la biblioteca y allí comieron juntos y nunca se encontraron antes un papa y su predecesor. El 7 del 4 del 13 lo nombran obispo de Roma en la Basílica San Juan de Letrán, y el 9 de abril saluda a la ONU por su labor. El 2 de mayo recibe a Benedicto XVI y conviven en el Vaticano hasta la muerte de este último, Benedicto XVI. Lo que hizo Francisco entonces fueron 47 viajes a 66 países. El primero papa que fue a Abu Dhabi en 2019, en 2022 a Canadá en el Ártico, el primero fue Brasil en 2013, y mejoró mucho la imagen de la Iglesia Católica, lo que se llamó Efecto Francisco. El 13 de abril de 13 creó el Consejo de Cardenales para reformar la curia romana y revisar la Constitución Apostólica, todos ellos medidas más crear varias comisiones papales de cardenales con su secretario, la familia, la Amazonia, los jóvenes, fueron parte de los temas de los sínodos, y que la mujer también votara. Su primera misa fue el 19 de marzo y con una delegación de 132 personas, llegó en un todoterreno blanco recorriendo la plaza de San Pedro, y
descendió para saludar a los enfermos en ese año de 2013, usó el palio y el anillo de pescador, pero pidió que fuera de plata, no quería el oro, porque él siempre decía, el verdadero poder es el servicio. Dejó de usar zapatos rojos y cambió por color negro. Estos negros ahora, que lo han, en el funeral, se los han puesto también como uno de los elementos que lo acompañarán siempre en su descanso eterno. Él no usó la museta roja y usó el pectoral en vez de oro, sí de plata. La del 92, cuando fue obispo en Oca. Dice, el odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida. Entonces pide a argentinos, no vengan a Roma. Ese dinero lo donen, es mejor que lo donen a las obras de caridad. Entonces Argentina en esa época declara el asueto escolar. Hay mucho más para decir de la vida del Papa y la obra del Papa Francisco, que eso quedará para una segunda parte, donde también agregaremos cómo fue la ceremonia, la capilla ardiente, el tratamiento de tatanopraxia que le hicieron y todo lo que repercutió en el mundo, su partida más allá de ideas políticas, religiosas. Podemos decir que fue una excelente gestión de una persona que vivió como pregonaba y que va a quedar siempre en la memoria y en la historia de la Iglesia y la historia mundial. Gracias. Suscríbete. Hasta pronto. Un abrazo.